La novia se burla de la dama de honor de talla grande, sin saber que un invitado multimillonario estaba mirando. Lo que hace a continuación sorprende a todos. Nunca esperó que la ridiculizaran, especialmente su amiga más cercana. En una habitación adornada con terciopelo y oro, Sofía estaba humillada, burlada por el cuerpo que había soportado años de burlas, angustia y silenciosa resistencia. Pero lo que nadie anticipó fue quien vio su dolor. ¿Y qué hizo después? Puso toda la escena patas arriba. ¿Alguna vez te has quedado en silencio mientras avergonzaban a alguien? ¿O tal vez te has reído solo para pasar desapercibido? No dejes que estos momentos pasen sin respuesta. Suscríbete ahora y únete a un movimiento por el cambio. Dejemos de recompensar la crueldad y comencemos a celebrar la bondad. Pero si toleras la crueldad, esto no es para ti. Esta historia no trata solo de amor, trata de percepción, traición, clase, redención y un giro que nadie vio venir. Bienvenidos de nuevo al canal, mi maravillosa familia de cuentos. Antes de profundizar, me encantaría saber desde dónde lo estás viendo. Comparte los comentarios para conectar a nuestra comunidad global. Gracias por estar aquí. Empecemos. Sofía Morales pasó las manos por el sobre que estaba sobre la encimera de la cocina de su modesto apartamento en Sevilla. El papel grueso estampado con adornos plateados que susurraban riqueza. La dirección del remitente decía: Torres, Clara Torres, su mejor amiga de la infancia. La chica que una vez compartía churros en las fiestas de pijamas y susurraba secretos bajo las estrellas en su pueblo andaluz. Se habían distanciado en los últimos años. Sofía por su trabajo de diseño gráfico en Sevilla, Clara por un torbellino de la alta sociedad madrileña y un prometido con dinero antiguo. Pero la invitación la sorprendió. Llegó tarde, casi como una ocurrencia tardía. Estás invitada a la boda de Clara Torres y Diego Navarro. Su nombre estaba escrito en la elegante letra de Clara, con un post-it. ¿Dama de honor? Por favor, diga que sí. La piel oliva de Sofía se calentó mientras seguía las palabras. Una sonrisa parpadeaba a pesar del dolor del momento. Dama de honor. No es una dama de honor. No es la primera llamada, pero aún así es elegida. Se apoyó contra el mostrador. Su figura curvilínea proyectaba una sombra a la luz de la mañana y se permitió sentir una chispa de esperanza. Clara no la había olvidado por completo. Tal vez esta era una oportunidad para reconectarse, para reparar la distancia que el tiempo había tejido. Ella respondió rápidamente: «Por supuesto, me apunto». Y la respuesta de Clara estuvo repleta de emojis y entusiasmo. «¡Hurra! Prueba de vestido la próxima semana en Madrid. No puedo esperar a verte brillar». Sofía sonrió, pero un segundo mensaje atenuó su brillo. «No te preocupes, tenemos tela elástica, debe quedar perfecta». Las palabras aterrizaron como una piedra, provocando inquietud. Tejido elástico. Un golpe juguetón, tal vez, pero que hacía eco de viejas heridas, burlas en el patio de la escuela en su pueblo, luchas en el vestuario, la dura mirada del espejo que había luchado por acallar. Miró fijamente su teléfono, con el pulgar en alto, y luego escribió: «Suena genial. Nos vemos pronto». La prueba del vestido fue en una elegante boutique de Madrid, toda con pisos de mármol y candelabros de cristal, que olía a lavanda y lujo. Sofía entró, con su vestido floral balanceándose sobre sus curvas y su barbilla alta, a pesar de un aleteo de nervios. Clara ya estaba allí, sentada en un sofá de terciopelo, con el pelo oscuro recogido en un moño impecable y el anillo de compromiso brillando como un faro. Se levantó de un salto y le dio a Sofía un abrazo que pareció más simulado que sincero. «Sophie, lo lograste».
Clara chirrió, su sonrisa brillante, pero fugaz. Dios, han pasado años. Te ves radiante. La mandíbula de Sofía se tensó, pero se rió, desviando el débil comentario. Gracias. Estás prácticamente radiante, Clara. Clara agitó una mano, riéndose. Oh, detente. Vamos a ponerte ese vestido. Condujo a Sofía hasta un perchero donde colgaba un vestido de color esmeralda intenso, cuya tela brillaba bajo las luces. La costurera, una mujer severa con manos rápidas, midió a Sofía con la cinta fría contra su piel. Clara flotaba, bebiendo cava y su charla llenando el aire. «Te abrazará perfectamente», dijo Clara, mirando el vestido mientras Sofía se lo ponía. «Nos aseguramos de que haya más flexibilidad. Ya sabes, para mayor comodidad». Sofía captó su reflejo, el vestido que favorecía sus curvas, pero se ajustaba en lugares que no había previsto. Se lo alisó y practicó su sonrisa. «Es precioso, Clara. De verdad». «Bien», dijo Clara inclinando la cabeza. «No queremos que te sientas presionado en mi gran día». Su risa fue ligera, pero pesada, y la costurera levantó la vista y frunció los labios antes de apartar la mirada. Sofía se tragó el dolor y se concentró en el espejo. Había soportado cosas peores, niños del pueblo burlándose de su tamaño, citas que desaparecían, noches dudando de cada curva. Había construido una vida que amaba, su arte, su acogedor apartamento, su tranquila fuerza. Este fue un día, un vestido, para una buena amiga que alguna vez había sido su mundo. Ella podría manejarlo. «Perfecto», dijo volviéndose hacia Clara con una sonrisa que no sentía. «Me siento honrado de ser parte de esto». Clara aplaudió, ajena o indiferente. «Sabía que saldrías adelante, Sophie. Ahora zapatos, nada demasiado alto, ¿sí? Tienes que mantenerte firme». El golpe le picó. Pero Sofía asintió y dejó que Clara divagara sobre la boda. Una finca de viñedos en las afueras de Toledo, 400 invitados, un pastel traído desde Barcelona. Ella lo desconectó, su mente vagando hacia la Clara que había llorado en su hombro después de su primera angustia. ¿Dónde estaba esa chica ahora? Perdido entre diamantes y etiquetas de diseñador, tal vez, o simplemente desaparecido. Al otro lado de Madrid, Javier Castillo se ajustó la corbata en su elegante ático, mientras el horizonte de la ciudad brillaba más allá de sus ventanas. A los 42 años, era un magnate de la tecnología cuyas inversiones aparecían en los titulares y sus agudos instintos detectaban potencial donde otros veían riesgo. Había construido su fortuna en Barcelona, luego en Madrid, leyendo personas y momentos como códigos. Esta noche se dirigía a la cena de ensayo de su primo Diego, no por alegría, ya que Diego se apoyaba mucho en la riqueza familiar, sino por deber. La sangre era sangre y apareció Javier. Se puso la chaqueta, llevaba el pelo oscuro recogido hacia atrás y sus ojos verdes captaban la luz. La invitación mencionaba a una dama de honor, Sofía Morales, a quien Diego describió como la vieja amiga de Clara, dulce, un poco pesada. Javier apenas lo notó, pero la crueldad casual permaneció, una leve picazón. Había conocido a Clara una vez, pulgada, superficial, y se preguntaba acerca de la mujer que la apoyaría. ¿Qué fuerza se necesitaba para permanecer leal a alguien así? La cena de ensayo fue en un restaurante en la azotea del distrito de Salamanca de Madrid. Todo luces de hadas y vasos tintineantes. Riqueza vestida de encanto. Sofía llegó tarde. Su vestido esmeralda cambió por uno carmesí que abrazaba sus curvas con audacia. Había pasado la tarde dibujando, perdiéndose en líneas y colores para librarse de las críticas de Clara. Pero al entrar en la habitación, se sintió expuesta,
Cada mirada era un juicio potencial. Vio a Clara en el centro, riendo a carcajadas, con el brazo entrelazado con el de Diego, y se obligó a acercarse. ¡Sofía! Clara llamó, haciéndole señas para que se acercara. «Mi chica está aquí. Ven a conocer a todos». Sofía sonrió, su calidez genuina a pesar del nudo en su pecho. «No me lo perdería», dijo uniéndose al círculo de damas de honor y padrinos de boda, con sus rostros llenos de sonrisas educadas. Clara la presentó con estilo, pero su tono tenía un tono punzante. «Esta es Sofía, mi amiga mayor», dijo Clara con una sonrisa tensa. «Ella va a lucir ese vestido. Requiere mucha confianza, ¿no?» El grupo se rió entre dientes, algunos torpemente, otros con un destello de diversión, y a Sofía le ardieron las mejillas. Mantuvo su sonrisa firme, años de gracia bajo presión haciendo efecto. «Simplemente feliz de estar aquí para ti», dijo, su voz tranquila, pero sus ojos parpadearon con un dolor que no podía ocultar. Javier estaba al otro lado de la habitación, con una copa de Rioja en la mano, observando el intercambio. Había llegado temprano, mezclándose entre la multitud, su presencia silenciosa pero magnética. Sofía llamó su atención, no solo su belleza, aunque su piel aceitunada brillaba y su figura llena tenía un poder silencioso, sino también su resistencia, la forma en que absorbió el golpe de Clara, su sonrisa inquebrantable, su calidez cortando el zumbido superficial de la habitación. Apretó la mandíbula, reconociendo la crueldad disfrazada de broma, y sintió una atracción, admiración tal vez o ira por ella. La cena se desarrolló y los platos de jamón ibérico y pimientos asados pasaron borrosos. Clara mantuvo a Sofía cerca y sus comentarios se agudizaron a medida que fluía el vino. «Sofi, danos una vuelta», dijo, y su voz se escuchó a través de la mesa. «Muestra ese vestido, cuidado, no derribes el pastel». Las risas ahora eran más ásperas y resonaron entre los invitados, y Sofía se quedó helada y su tenedor se detuvo en el aire. Lo dejó, con las manos temblorosas, y forzó una risa ligera y practicada. «Ni se me ocurriría», dijo girando lentamente, mientras su vestido reflejaba la luz. Pero sus ojos se oscurecieron. El dolor estaba en carne viva antes de que lo enterrara. El apretón de Javier sobre su vaso se hizo más fuerte, y sus ojos verdes se entrecerraron. Él lo vio, la grieta en su compostura, la forma en que se enderezó y siguió adelante. Había visto a gente desmoronarse, pero Sofía no. Ella brillaba. Incluso ahora, su calidez contrastaba con el brillo frágil de Clara. Se movió entre la multitud con pasos deliberados y se detuvo junto a ella mientras el grupo se dispersaba para brindar. «Eres demasiado elegante para sus mezquinos corazones», susurró, su voz baja, cálida, dirigida solo a ella. Sofía se giró, sorprendida, y lo miró a los ojos. Era alto, de hombros anchos y con una intensidad que la dejó sin aliento. «Yo, gracias», dijo con voz suave, buscando en su rostro una pista de quién era. Él sonrió, pequeño pero genuino, y asintió antes de desaparecer entre la multitud. Ella lo vio alejarse, con el corazón acelerado, el momento persistiendo como un misterio. ¿Quién era él? Porque él se había fijado en ella. Realmente se había fijado en ella, cuando nadie más lo hacía. La risa de Clara resonó, haciendo retroceder a Sofía, pero las palabras del extraño permanecieron, una chispa en la oscuridad. La noche terminó con brindis y tintineo de copas, pero Sofía sintió su mirada, no solo la de Clara, no la de los invitados, sino la de él. No lo volvió a ver, no escuchó su nombre, pero cuando se fue, sus tacones resonando en las escaleras de la azotea, sintió un cambio, como si algo se estuviera gestando, algo grande, impredecible,
y en algún lugar de la multitud, Javier Castillo la vio alejarse, su mente ya dando vueltas, formando un plan que nadie, ni siquiera Sofía, podía prever. Los tacones de Sofía resonaron en las escaleras de la azotea cuando salía de la cena de ensayo. El susurro del extraño. Eres demasiado elegante para sus mezquinos corazones. Todavía cálido en sus oídos. La noche madrileña estaba cargada de olor a lluvia, y se detuvo en la calle, mirando hacia atrás, hacia el resplandor del restaurante. El comentario de Clara sobre el pastel había herido profundamente, reabriendo heridas que Sofía creía haber sanado. Pero ese hombre, alto, de ojos verdes y con una voz firme como el fuego, la había visto de una manera que la había dejado inestable. Ella no sabía su nombre, no sabía por qué había hablado, pero sus palabras se aferraban, un salvavidas en medio de sonrisas superficiales. Paró un taxi, con la mente llena de preguntas, sin darse cuenta de que Javier Castillo observaba desde las sombras, con la mirada fija en ella, hasta que las luces traseras se apagaron. Al día siguiente, los pensamientos de Sofía se dividieron entre la boda de Clara y el rostro del extraño. Trabajaba desde su apartamento de Sevilla y los bocetos se acumulaban, pero su lápiz fallaba y trazaba líneas que reflejaban su mandíbula y sus ojos. Clara enviaba mensajes de texto sin descanso, horarios, citas con el peluquero, un recordatorio de practicar esos tacones. Y Sofía respondió con alegría forzada, su gracia como un escudo contra el dolor. La boda era mañana, un gran evento en un viñedo de Toledo, y ella desempeñaría su papel, sonreiría a través de las púas, pero las palabras del extraño le dieron algo a lo que aferrarse, una chispa que no podía sacudir. Esa noche, necesitando aire, se deslizó en un bar en el casco antiguo de Toledo, un lugar acogedor con luces tenues y una guitarra flamenca tocando suavemente. Llevaba vaqueros y una blusa de seda, el pelo suelto y sus curvas sin remordimientos, y se sentó en el mostrador con una copa de tinto. La habitación bullía de conversaciones tranquilas, un refugio del caos de la boda, y ella se permitió respirar, acariciando con los dedos el pie de la copa. ¿Te importa si me uno a ti?, preguntó una voz cálida y familiar, sacándola de sus pensamientos. Se giró y allí estaba él, el hombre de la cena, sus ojos verdes captando el brillo del bar, su chaqueta oscura abierta sobre una camisa impecable. Su corazón dio un vuelco. La sorpresa se mezcló con la curiosidad. «Tú», dijo con una sonrisa tirando de sus labios. «No esperaba volver a verte». Se deslizó en el taburete a su lado. Su presencia era fácil, pero deliberada. «Tampoco esperaba encontrarte aquí. Un golpe de suerte». Extendió una mano, su sonrisa genuina. «Soy Juan». «Sofía», dijo ella estrechándole la mano con un apretón firme y cálido. «Juan, ¿sí? ¿Te colas en muchas cenas de ensayo o fue algo único?» Se rió bajo y rico, pidiendo un whisky. «Solo este. Cuestión familiar. No pude decir que no. ¿Estás aguantando después de anoche?» Su sonrisa vaciló. El golpe de Clara retrocedió, pero se encogió de hombros y sorbió su vino. «He tenido cosas peores. Las bodas sacan a relucir lo mejor y lo peor, ¿no?» «Lo hacen», dijo, sus ojos buscando los de ella, viendo más de lo que ella pretendía mostrar. «Aún así lo manejaste como una reina. No todos pudieron». Ella ladeó la cabeza y lo estudió. «Te diste cuenta de muchas cosas para alguien que está de paso. ¿Cuál es tu problema, Juan?» Se reclinó y sus dedos tamborilearon ligeramente sobre la barra. «No hay mucho que contar. Trabajo en tecnología, viajo mucho, mantengo un perfil bajo. ¿Tú?» «Diseñador gráfico», dijo calentándose ante la tranquilidad de su voz. «Me encanta mi trabajo, pero no es exactamente el glamour de una boda en un viñedo. Estoy aquí por Clara. Ella es
complicada. Lo complicado es generoso, dijo con tono seco pero amable. Ella no te merece, ¿sabes? La forma en que te comportas es real, rara. Sus mejillas se calentaron y sus palabras fueron más suaves de lo esperado. Ni siquiera me conoces. Estoy empezando a hacerlo, dijo con una sonrisa parpadeante y una mirada fija. Y me gusta lo que veo. El aire cambió y se formó una silenciosa carga. Hablaron, realmente hablaron, sobre su arte, su amor por los colores vibrantes, la forma en que había dibujado durante las noches solitarias en su pueblo. Él escuchó, con preguntas agudas pero gentiles, compartiendo lo suficiente. Proyectos tecnológicos, programación nocturna, un gato que extrañaba en Madrid, para mantenerla enganchada sin revelar mucho. Ella no se dio cuenta al principio, demasiado atrapada en su risa, de la forma en que su mano rozó la de ella cuando tomó su bebida. Pero algo le molestaba. Sus respuestas eran suaves, demasiado cuidadosas, como si se estuviera conteniendo. Entonces, Juan, dijo agitando su vino, su tono juguetón pero inquisitivo. Estás en una boda elegante, tienes esa vibra misteriosa. ¿Cuál es la verdadera historia? ¿Agente secreto? Él se rió entre dientes, pero sus ojos se desviaron brevemente. Nada así. Solo un tipo que evita ser el centro de atención. Mantiene las cosas simples. Sencillo, ¿eh? Dijo arqueando una ceja. No parece simple. Él encontró su mirada y su sonrisa se hizo más tensa. Tal vez estoy aprendiendo a serlo. El camarero interrumpió con una nueva ronda y el momento se perdió. Pero Sofía lo sintió. Una brecha, algo que él no estaba compartiendo. Ella no presionó, pero su curiosidad se agudizó. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Por qué se preocupaba por ella, una extraña entre la multitud? La barra zumbaba, pero su rincón parecía un mundo aparte, y cuando él se inclinó más cerca, en voz baja, ella olvidó la pregunta por un momento. «Mañana te vas a robar esa boda», dijo en tono serio. «No por el vestido, sino por ti. No dejes que nadie apague eso». Se le cortó el aliento, y sus palabras hicieron eco del susurro de la noche anterior. «Eres bueno en esto», dijo, medio en broma, medio en serio. «Decir lo correcto». «Solo cuando sea verdad», dijo chocando su vaso contra el de ella. Se separaron una hora más tarde, con su número en su teléfono. «Llámame si necesitas un rescate mañana», le había dicho con una sonrisa. Y Sofía caminó a casa, con la noche de Toledo fresca contra su piel. Juan. Un nombre que no encajaba del todo, un hombre que veía demasiado. No sabía por qué se había escondido detrás de él, pero el misterio la atraía, un hilo que quería tirar. Está bien, un descanso rápido. ¿Alguna vez te has conectado profundamente con alguien sin conocer su historia completa? Comparta en los comentarios. A veces el misterio genera magia. No olvides suscribirte si esta historia te interesa. De vuelta en su apartamento, Sofía yacía despierta, con su teléfono brillando con el contacto de Juan. La boda se avecinaba. El escenario de Clara, su centro de atención. Pero las palabras de Juan, su presencia, parecían una armadura. No sabía quién era él, no del todo, pero lo sintió. Su calidez, su fuerza silenciosa. Y despertó algo que no había sentido en años. Esperanza. Y al otro lado de Toledo, Javier Castillo estaba sentado en la suite de su hotel, mirando su teléfono, preguntándose si había dicho demasiado o no lo suficiente. Sofía agarró su teléfono en su departamento de Sevilla. El brillo del contacto de Juan atravesó la oscuridad. Sus palabras de despedida, «Llámame si necesitas un rescate mañana», resonaron, mezclando humor y sinceridad, dejándola sonriendo a pesar del peso de la boda de Clara. El bar había sido un paraíso.
Sus ojos verdes y su risa fácil le habían quitado las capas de seguridad, y ella lo había dejado entrar, compartiendo sus temores de ser ignorada, mientras él le ofrecía un vistazo del suyo propio. Un compromiso roto, el dolor de la traición. La conexión se había arraigado rápidamente, pero su vaguedad, la forma en que había esquivado sus preguntas, persistieron. Juan. No le convenía, como un nombre prestado para pasar la noche. No sabía por qué se había escondido, ni qué más estaba ocultando, pero el vínculo parecía real. Una chispa en una noche ensombrecida por la crueldad de Clara. Mañana se enfrentaría al viñedo, al vestido, a la multitud, pero el número de Juan le parecía un arma secreta, una fuerza silenciosa en la que apoyarse. La mañana de la boda amaneció brillante, el sol brillando sobre las colinas de Toledo, mientras Sofía se vestía, su vestido esmeralda abrazaba sus curvas. Se lo alisó, su reflejo firme en el espejo, aunque se le revolvió el estómago. Los mensajes de Clara eran implacables. «Llega temprano, Sophie. No tropieces con esos tacones». Y Sofía respondió levantando el pulgar, su gracia como un escudo practicado. Guardó su teléfono en su bolso. El número de Juan era un salvavidas que no había usado. Y se dirigió al viñedo, con el corazón en una mezcla de temor y resolución. La finca era una visión. Viñedos que se extendían bajo arcos de piedra, rosas rojas trepando por enrejados, invitados vestidos con sedas y trajes mezclándose bajo un dosel de luces. Sofía se unió al cortejo nupcial, con una cálida sonrisa mientras abrazaba a Clara, quien brillaba con un vestido que costaba más que el alquiler de Sofía. «Estás impresionante», dijo Sofía en serio, aunque la rápida mirada de Clara a su vestido se sintió como un escaneo en busca de defectos. «Gracias, cariño», dijo Clara en tono aireado. «Lo estás logrando. Me encanta el estiramiento». Ella se rió. Las otras damas de honor le hicieron eco, y el pecho de Sofía se apretó, pero mantuvo la barbilla en alto y su calidez inquebrantable. El día se volvió borroso. Fotos, ajustes, la charla de Clara sobre la riqueza familiar de Diego. Pero Sofía sintió ojos sobre ella, no los de la multitud, ni los de Clara. Examinó a los invitados, esperando encontrar a Juan. Su rostro era un fantasma en su mente, pero solo encontró extraños. Al final de la tarde, necesitando un descanso, se deslizó hasta una pequeña tienda de campaña cerca del borde del viñedo, donde el ruido se desvaneció. Pidió agua con gas, golpeó con los dedos el mostrador y se quedó helada cuando una voz familiar la interrumpió. «Pensé que podrías necesitar ese rescate», dijo Juan, deslizándose en el taburete junto a ella, cambiando su chaqueta oscura por un traje hecho a medida que acentuaba su presencia. Su corazón dio un vuelco y una sonrisa se liberó. «¿Me estás acechando ahora, Juan?», bromeó, aunque sus ojos buscaron los de él, hambrientos de respuestas. «No», dijo con una sonrisa fácil, pero una mirada intensa. «Simplemente es un buen momento. ¿Estás aguantando?». Ella se encogió de hombros y sorbió su bebida, con la efervescencia en la lengua. «Es mucho. Clara es... Clara. Pero estoy aquí para ella, ¿sabes? Siempre lo he estado». Él asintió. Sus dedos rozaron su vaso de whisky. Su silencio invitaba a más. Ella dudó. Luego dejó que se derramara. Las palabras salían a borbotones. «Estoy acostumbrada a que me pasen por alto. Mientras crecía siempre decía, Sofía es dulce, pero...». Siempre había un pero. Demasiado grande, demasiado silencioso. También algo así. Clara era la estrella y yo era la sombra. Supongo que todavía lo soy. Apretó la mandíbula, pero su voz se mantuvo suave. «No eres una sombra. Nunca lo fuiste». Ella se rió, aguda y quebradiza. «Díselo al mundo. He pasado años demostrando que soy suficiente,
mi arte, mi trabajo, mi vida, pero días como hoy, estoy de vuelta en el pueblo, esquivando los susurros. Se inclinó más cerca y sus ojos se clavaron en los de ella, feroces pero amables. El mundo es lento, Sofía. Aún no ha alcanzado tu tipo de belleza, pero lo hará. Ella se quedó sin aliento. Sus palabras se hundieron profundamente, agitando algo crudo, creencia, sin filtro. ¿Lo dices en serio?, dijo su voz más suave, buscando. Sí, dijo él, su mano rozando la de ella, una calidez fugaz que hizo que su pulso se acelerara. Créame, he visto lo suficiente para saber lo que es real. Ella inclinó la cabeza con curiosidad. ¿Y tú entonces? ¿Qué es real para Juan? Él hizo una pausa. Su sonrisa se desvaneció, y por un momento, ella pensó que lo esquivaría de nuevo. Pero exhaló, lenta y pesadamente, y se reclinó en voz más baja. Estuve comprometido una vez, hace años. Pensé que ella era la indicada, inteligente y motivada. Pero ella quería mi mundo, no yo. Me fui cuando no encajaba en su molde. A Sofía le dolía el pecho. Su vulnerabilidad reflejaba la de ella. Eso es duro, dijo con la mano ansiosa por alcanzar la de él, pero quedándose quieta. No te merecías eso. Tal vez no, dijo con la mirada distante, y luego volvió a centrarse en ella. Pero me enseñó a detectar a los reales, como tú. El aire se espesó y sus palabras tejieron un hilo que ninguno de los dos podía retirar. Quería preguntar más, sobre su vida, su nombre, la verdad detrás de Juan, pero su honestidad, la forma en que la veía, la mantuvo allí, atrapada en el momento. Eres un problema, dijo medio riendo, tratando de aligerar el peso entre ellos. Buena clase, espero, dijo volviendo a sonreír. Pero sus ojos permanecieron serios, como si la estuviera memorizando. Hablaron más tiempo. La carpa del bar era un capullo contra el caos de la boda. Los sueños de ella de abrir un estudio, el amor de él por las noches tranquilas con un libro. La forma en que ambos odiaban las conversaciones triviales, pero no podían detenerse el uno con el otro. Cada palabra los acercaba. Pero Sofía volvió a sentir la brecha. Sus cuidadosas respuestas, la forma en que se mantenía alejado de los detalles. ¿Quién era él realmente? ¿Por qué esconderse detrás de un nombre que no encajaba? Debería volver, dijo finalmente, reacia, mientras la boda la arrastraba como una marea. Clara me cortará la cabeza si me voy demasiado tiempo. Él asintió de pie junto a ella, su mano rozando su codo mientras salían. «Tienes esto», dijo en voz baja. «Y estoy cerca si me necesitas». Ella sonrió. Su corazón era una mezcla de calidez y preguntas. «Te haré cumplir con eso, Juan». Él la vio alejarse. Su silueta se desvaneció en el resplandor del viñedo, y Sofía sintió su mirada como una promesa, o un secreto. No sabía cuál, pero la conmovió. Una corriente que no pudo resistir. Sofía regresó al resplandor del viñedo. Las palabras de Juan, «El mundo aún no ha alcanzado tu tipo de belleza», sonaban como un himno silencioso. La tienda del bar había sido un refugio. Sus ojos verdes y su voz firme le quitaron las capas protectoras, y ella lo dejó entrar, compartiendo sus miedos mientras él le ofrecía los suyos. Un compromiso roto, el aguijón de la traición. La conexión estaba profundamente arraigada, pero el misterio sobre él persistía. Juan, un nombre que no encajaba, un hombre que la veía cuando nadie más la veía. Ella apretó su bolso con más fuerza. Su número era un salvavidas que no había usado, y se armó de valor para la boda, su vestido esmeralda balanceándose mientras se reincorporaba al caos. La finca de Toledo bullía con los preparativos finales. Los floristas ajustaban las rosas, los camareros atendían a los invitados. La risa de Clara cortaba como una campana.
Sofía encontró su lugar entre las damas de honor. Su charla era una mancha de perfume y laca para el cabello. Y forzó una sonrisa cuando Clara se acercó, su vestido blanco brillando y sus ojos brillando con algo agudo. «Sophie, ahí estás», dijo Clara, su tono brillante pero afilado, como una espada envuelta en seda. «Pensé que habías desaparecido. ¿Listo para brillar?» «Siempre», dijo Sofía, su voz cálida a pesar del nudo en su pecho. «Te ves increíble, Clara». «Gracias, amor», respondió Clara. Su sonrisa se hizo más estrecha mientras examinaba el vestido de Sofía. «Lo estás logrando. El estiramiento es un salvavidas, ¿no?» Ella se rió. Las damas de honor le hicieron eco y las mejillas de Sofía ardieron, pero mantuvo la cabeza en alto, su gracia como un escudo perfeccionado a lo largo de los años. La ceremonia se avecinaba, los invitados se acomodaban en hileras de sillas de madera y el sol se ocultaba sobre las colinas. Sofía se encontraba al final del cortejo nupcial, con los talones hundidos en la hierba y el corazón latiéndole con fuerza mientras observaba a la multitud. Juan estaba ahí fuera. Lo sintió. Un tirón que no podía explicar, pero no lo vio. Solo rostros vestidos de seda y trajes, sus murmullos mezclándose con el trío de guitarras. Se centró en Clara, radiante en el altar, y en Diego, rígido en su smoking, dejándose desvanecer en el momento. Un papel secundario que había desempeñado 1000 veces. Los votos fueron rápidos, pulidos, y la multitud aplaudió mientras Clara y Diego se besaban, sellando su unión con estilo. Sofía se unió a la procesión por el pasillo, practicando su sonrisa y pisando con cuidado los tacones de los que Clara se había burlado. La recepción siguió bajo una enorme carpa, luces parpadeantes, mesas llenas de tapas y música pulsando. Se quedó cerca de las damas de honor, riéndose de su pequeña charla, pero sintió el peso de las miradas, los susurros siguiendo sus curvas, su presencia. Clara la encontró cerca de la pista de baile, una flauta de cava en la mano y una sonrisa amplia e imprudente. «Sofía, vamos, tienes que caminar por nosotros», llamó, su voz transmitiendo la música, atrayendo cabezas. «Muestra ese vestido, veamos a la dama de honor pavonearse». Sofía vaciló y se le revolvió el estómago, pero Clara le hizo un gesto y la multitud se separó con sonrisas ansiosas. «Vamos, Sophie, no seas tímida», dijo Clara, su tono burlón pero agudo, un desafío envuelto en una risa. «Está bien», dijo Sofía forzando una sonrisa, y dio un paso adelante, caminando suavemente y con la cabeza en alto. Se movía con una gracia que se había ganado, años de superar los juicios, convirtiendo el dolor en fuerza. Pero la voz de Clara la interrumpió, fuerte y alegre. «Cuidado, chica, no te tambalees. Esos tacones son un ejercicio, ¿sí?», dijo Clara. Su risa sonó, aguda y brillante. Los invitados se rieron entre dientes, algunos más fuerte, otros moviéndose con torpeza, y la sonrisa de Sofía vaciló. Su paso se detuvo lo suficiente como para enganchar la tela de su vestido contra su talón. Un suave desgarro atravesó el ruido, no fuerte, pero sí suficiente, y la costura en su cadera cedió, una pequeña división exponiendo un destello de piel. Las risitas se extendieron, una oleada de diversión, y Sofía se quedó helada, con las manos volando hacia la lágrima y el rostro ardiendo. «Oh, no», murmuró, forzando una risa, ligera y quebradiza. «Supongo que no estoy hecha para la pasarela». Clara se dobló, agarrándose los costados. «Sofía, me estás matando. Te dije que practicaras. No saques la tienda a continuación». Su risa fue un foco de atención, y la multitud se unió, algunos con lástima, otros con alegría, con los ojos fijos en Sofía. Ella se enderezó, le temblaban las manos, pero su voz era firme. «Todo es parte del espectáculo.
dijo volviéndose hacia las damas de honor en busca de refugio, con su sonrisa como una máscara. En su interior, la humillación arañó. Viejas heridas se reabrieron. La traición de Clara fue más profunda que nunca. Había sobrevivido a situaciones peores, se dijo, pero esa picadura pública de su amiga más antigua, se sentía como un punto de ruptura. Javier Castillo estaba cerca de la barra, con su whisky intacto y sus ojos verdes oscureciéndose mientras observaba cómo se desarrollaba. Había entrado tarde a la recepción, mezclándose entre la multitud, su traje discreto pero elegante, su presencia como una tormenta silenciosa. El andar de Sofía lo había atrapado, su gracia, su calidez, la forma en que se comportaba como una llama que nadie podía apagar. Pero la burla de Clara, el desgarro, la risa, lo golpearon como un puño y la ira se enroscó en su pecho. La vio vacilar, vio el dolor brillar en sus ojos antes de que lo enterrara, y algo se enfocó de golpe. Este no fue solo un momento para presenciar, fue un momento para actuar. Dejó su vaso, con la mandíbula apretada y su mente acelerada. Sofía no se merecía esto, no ella, con su fuerza silenciosa, su honestidad que lo había atraído al bar. Se había escondido detrás de Juan, había mantenido su identidad en secreto, pero ahora, al verla erguida en un mar de corazones superficiales, sintió el peso de quién era él, Javier Castillo, multimillonario, un hombre que podía mover el suelo bajo esta multitud. Sus ojos permanecieron fijos en ella, oscuros por la resolución, mientras ella se deslizaba hacia el borde de la tienda, con la cabeza todavía en alto y su dignidad intacta a pesar de la lágrima. «¿Estás bien?», preguntó una dama de honor en tono poco entusiasta, y Sofía asintió, restándole importancia. «Sí, solo necesito un segundo», dijo con voz tranquila, pero sus manos temblaban mientras alisaba el vestido. El desgarro era una herida silenciosa. No vio a Javier mirándola, no sabía la tormenta que se gestaba en su mirada, pero sintió que algo cambiaba, una onda en el aire, una sensación de que aquel no era el final de su noche. Todavía no. Javier cruzó la tienda, con pasos deliberados y su plan tomando forma rápidamente. La risa de Clara aún resonaba y la diversión de la multitud era un rugido sordo, pero él solo veía a Sofía, su fuerza, su dolor, y supo lo que tenía que hacer. Lo que fuera que viniera después, los sorprendería a todos. Sofía se deslizó hacia el borde de la tienda de recepción, con las manos todavía temblando, mientras alisaba la costura rota de su vestido esmeralda. El desgarro no era amplio, solo una línea irregular en su cadera, pero las risas de la multitud persistieron, afiladas como vidrio en su pecho. La voz de Clara: «La próxima vez no saques la tienda», resonó en sus oídos, un golpe público que cortó más profundamente que el desgarro de la tela. Ella forzó una sonrisa y asintió ante el poco entusiasta «¿Estás bien?», de la dama de honor, y murmuró «Sí, solo necesito un segundo», con voz firme a pesar de la tormenta en el interior. Había sobrevivido a cosas peores, burlas del pueblo, miradas de reojo, pero esto por parte de Clara, su amiga más antigua, parecía una traición de la que no podía escapar. Le escocían los ojos, pero parpadeó. Su gracia era un salvavidas mientras avanzaba hacia las sombras, necesitando aire, necesitando escapar. Javier Castillo la vio alejarse, con su whisky abandonado en la barra y sus ojos verdes oscurecidos por una furia que rara vez dejaba escapar. El caminar de Sofía, suave, desafiante, incluso después de las burlas de Clara, había cimentado algo en él, una resolución que se había ido construyendo desde el bar, desde su tranquila confesión de que la habían ignorado.
El desgarro, la risa, la forma en que había enderezado la columna a pesar de todo. No fue solo un momento, fue una línea cruzada. La vio ahora, alejándose, con su dignidad intacta pero su dolor en carne viva, y su ira se transformó en acción. Él no era solo Juan esta noche, ni para ella ni para esta multitud. Él era Javier Castillo, y podía cambiar esa noche con un solo movimiento. La recepción continuó y la música aumentó cuando comenzó el primer brindis. El padrino de Diego, un tipo nervudo con una corbata llamativa, tomó el micrófono, y su voz resonó por toda la tienda. Para la feliz pareja, Diego, tienes una joya, y Clara, eres la reina de esta noche. La multitud aplaudió, los vasos tintinearon. Clara sonrió mientras se inclinaba hacia Diego, su risa brillante y descuidada. Sofía se encontraba cerca de una mesa, con las manos entrelazadas, su sonrisa como una máscara mientras esperaba que pasara el foco de atención, el desgarro de su vestido oculto por un chal prestado de otra dama de honor. Entonces Javier se movió, con pasos deliberados, atravesando la multitud como una hoja a través de la seda. Llegó al pequeño escenario, su presencia imponente incluso en silencio, y tocó el hombro del padrino. «¿Te importa si tomo prestado eso?», preguntó, su tono casual pero firme, sus ojos brillando con algo ilegible. El padrino parpadeó, se encogió de hombros, le entregó el micrófono y se hizo a un lado con una sonrisa curiosa. La música se apagó y las cabezas se giraron mientras Javier permanecía en el centro del escenario, con el micrófono en la mano y su traje resaltando contra el resplandor de la carpa. Sofía se quedó helada y se quedó sin aliento al reconocerlo. Juan, el hombre del bar, el extraño que la había visto cuando nadie más lo había hecho. ¿Qué estaba haciendo? La multitud guardó silencio. Una oleada de confusión se extendió. La sonrisa de Clara vaciló mientras le susurraba algo a Diego. «Tengo algo que decir», comenzó Javier, su voz baja pero clara, cortando el murmullo como un redoble de tambor. Todos los ojos se fijaron en él. El aire se espesó con anticipación. Hizo una pausa, dejando que el momento se prolongara. Su mirada recorrió la tienda antes de aterrizar en Sofía, firme e inquebrantable. «Se puede saber todo sobre una novia», dijo con tono deliberado, cada palabra ponderada, por cómo trata a sus damas de honor. Un grito ahogado recorrió la multitud, suave pero agudo, y el corazón de Sofía latió con fuerza, sus manos apretando el chal. La risa de Clara murió, su rostro se puso rígido cuando se inclinó hacia adelante y entrecerró los ojos. «¿Perdón?», dijo con la voz aguda. Pero Javier no se inmutó y su atención se centró en ella y luego de regreso a la habitación. «He estado en muchas bodas», continuó, su voz ganando fuerza, tranquila pero con un tono de acero. «He visto a personas defenderse unas a otras, amigos, familiares, aquellos que importan. Pero esta noche vi algo más. Vi a una mujer, elegante, fuerte, de esas que iluminan una habitación, derribada por aquel a quien ella está aquí para apoyar». La tienda quedó en silencio, el silencio pesado. Cada palabra aterrizaba como una piedra. A Sofía se le hizo un nudo en la garganta y sus ojos se fijaron en Juan. No, Juan no. Alguien más grande. Alguien que podía dominar a esta multitud con un movimiento de muñeca. ¿Quién era él? Los invitados se movieron, susurrando, zumbando. Diego frunció el ceño mientras Clara lo agarraba del brazo con los nudillos blancos. «No sé quién crees que eres», comenzó Clara, poniéndose de pie con voz aguda. Pero Javier levantó una mano, interrumpiéndola sin una mirada. «Soy alguien que ya ha tenido suficiente», dijo, ahora con un tono frío e inflexible.
Ya basta de corazones superficiales escondidos detrás de bonitos vestidos y grandes sonrisas. Sofía. Se volvió hacia ella. Sus ojos se suavizaron, aunque su voz se mantuvo firme. No perteneces a un segundo plano, ni aquí ni en ninguna parte. Su respiración se entrecortó. Los ojos de la multitud se dirigieron hacia ella, un foco que no había pedido. Ella se irguió. El chal se deslizó ligeramente y el desgarro de su vestido era un silencioso desafío. La cara de Clara se sonrojó. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. La habitación pendiente del próximo movimiento de Javier. «No estoy aquí para arruinar una fiesta», dijo mirando a los invitados y agarrando con más fuerza el micrófono. «Estoy aquí para decirlo como lo veo, y lo que veo es una novia que prefiere sacrificar a su mejor amiga antes que dejarla brillar. Esa no es una boda que valga la pena celebrar». La tienda estalló. Jadeos, murmullos y algunos aplausos rompieron el shock. Clara se levantó de un salto. Su silla chirrió y su voz era estridente. «Este es mi día, no puedes». «No es solo tu día», dijo Javier volviéndose hacia ella con los ojos llameantes. «Es de ella también. Y te aseguraste de que ella nunca lo olvidaría». Dejó el micrófono. El ruido sordo resonó y bajó del escenario. La multitud se separó mientras él avanzaba hacia Sofía. Ella se quedó congelada. Su corazón latía con fuerza y sus palabras fueron un salvavidas que no esperaba. «¿Juan?», susurró cuando él la alcanzó con la voz temblorosa, buscando su rostro. «No del todo», dijo con una sonrisa pequeña pero real, y su mano rozando su brazo. «Venga conmigo». Ella asintió aturdida y lo siguió fuera de la tienda. El ruido de la multitud se desvaneció detrás de ellos. Las protestas de Clara fueron tragadas por el caos. El aire de la noche la golpeó, fresco y penetrante, y se aferró al chal mientras su mente daba vueltas. ¿Quién era él? ¿Qué acababa de hacer? La boda era un desastre ahora, y ella estaba en el centro, humillada, luego levantada, todo en un suspiro. Javier se detuvo al borde del viñedo y se volvió hacia ella, con los ojos oscuros, con algo feroz. «No te merecías eso», dijo en voz baja. «Ni de ella ni de nadie». Ella lo miró fijamente, con lágrimas en los ojos, el peso de su postura cayendo sobre ella. «¿Por qué?», preguntó con la voz quebrada. «¿Por qué hiciste eso?». Exhaló con la mandíbula apretada. «Porque no pude verlo más, y porque vales más de lo que ellos jamás sabrán». Sofía siguió a Javier fuera de la tienda. Su corazón latía con fuerza mientras la fría noche de Toledo la invadía y las sombras de los viñedos se tragaban el caos de la recepción. Sus palabras, «vales más de lo que ellos jamás sabrán», ardían en su pecho, un salvavidas después de su audaz posición frente al micrófono. Agarró con más fuerza el chal prestado. El desgarro de su vestido esmeralda le producía un dolor silencioso. Pero su presencia a su lado, constante, feroz, movió algo en su interior. Ella le había preguntado por qué, y su respuesta había sido cruda y despreocupada. Pero las preguntas aún se arremolinaban. ¿Quién era él realmente? No solo Juan, no solo un invitado. Había subido al escenario como si fuera suyo. Había puesto patas arriba la boda de Clara con un puñado de palabras. Su mente daba vueltas, atrapada entre la gratitud y la confusión, mientras avanzaban hacia el borde del viñedo. De vuelta en la tienda, Clara se quedó congelada. Su vestido blanco resaltaba contra las luces parpadeantes, su rostro perdiendo color mientras la voz de Javier permanecía en el aire. «No es solo tu día, también es el de ella, y te aseguraste de que ella nunca lo olvidara». La multitud había estallado. Jadeos, aplausos, un zumbido de sorpresa, pero ahora se hizo el silencio, pesado e irregular, y todos los ojos oscilaban entre Clara y el escenario vacío.
Le temblaron las manos. Abandonó la flauta de cava sobre la mesa y se volvió hacia Diego con la voz aguda. «¿Quién diablos era ese?», espetó ella, con los ojos enloquecidos, buscando respuestas en su rostro. Diego frunció el ceño y arrugó la frente mientras miraba a las figuras que se alejaban afuera. «Yo... no lo sé. Algún tipo. Un amigo de la familia, tal vez. Se ha ido con Sofía». «¿Sofía?». La voz de Clara se quebró. Sus pálidas mejillas se sonrojaron mientras giraba hacia la multitud. Sus susurros se hacían más fuertes, un zumbido de curiosidad y juicio. «Esta es mi boda, y ella deja que algo al azar la arruine». Los invitados se movieron. Sus murmullos aumentaron. Algunos estiraron el cuello para ver a Sofía y Javier desaparecer en la noche. Otros se inclinaron con teorías en voz baja. «¿No estaba en el ensayo?», preguntó una mujer, con sus aretes de oro brillando. Parecía como si la conociera. Respondió un hombre, con un tono cargado de intriga. La madre de Clara, una mujer severa vestida de esmeraldas, se acercó con los labios apretados. «Clara, mi amor, cálmate. Esto está en espiral». «¿En espiral?». Clara se rió, aguda y quebradiza, con las manos apretadas en el vestido. «Ese idiota simplemente me humilló, y Sofía se marcha con él como una heroína. Se supone que es mi amiga». La tienda zumbaba. El aire estaba cargado de lealtades fracturadas, pero afuera, Sofía apenas lo escuchó, concentrada en Javier mientras él la conducía entre hileras de vides. La música se desvanecía hasta convertirse en un zumbido distante. Se detuvo cerca de un banco de piedra y se volvió hacia ella. Sus ojos verdes captaron la luz de la luna y su mandíbula aún estaba apretada por el borde de la ira. «No tenías que hacer eso», dijo con voz suave pero firme, mientras agarraba el chal con las manos. «No tenías que volarlo todo por los aires, por mí». Sacudió la cabeza, su mirada fija. «Sí, lo hice. No podía quedarme ahí y dejar que ella siguiera cortándote. No después de anoche, no después de ver quién eres». Se le hizo un nudo en la garganta y sus palabras en el bar, su belleza, su fuerza, resonaron. «¿Quién soy?», repitió acercándose, buscando su rostro. «¿Y quién eres tú, Juan?». Porque ese no era solo un tipo agarrando un micrófono. Eso era... grande. Exhaló. Un destello de vacilación cruzó su rostro, pero su sonrisa se mantuvo, pequeña y cautelosa. «Te lo dije. Solo un tipo al que no le gusta ser el centro de atención. Pero a veces me encuentra a mí». Ella ladeó la cabeza y su curiosidad se agudizó. «Esa no es una respuesta. Le diste la vuelta a esa habitación como lo has hecho antes. ¿Cuál es tu historia?». Él apartó la mirada, flexionando los dedos, y luego volvió a mirarla en voz baja. «Es complicado. Digamos que tengo razones para preocuparme porque la gente salga lastimada. Y esta noche tenía una razón. Tú». Se le cortó el aliento y el peso de su posición cayó sobre ella. Pero antes de que pudiera presionar, un flash atravesó la oscuridad. Una cámara, luego otra. Rápidos clics rompieron el silencio. Sofía se estremeció y se volvió cuando dos hombres con chaquetas oscuras emergieron de las sombras, con los lentes enfocados en ellos y sus voces superpuestas. «Javier Castillo», gritó uno, con el obturador chasqueándose. «¿Quién es la mujer? ¿Cuál es la historia?». «Por aquí, Javier». El otro llamó acercándose. «Gran salida, danos una sonrisa». El corazón de Sofía dio un vuelco. Sus ojos se dirigieron a Javier Castillo, y el nombre la golpeó como una ola. «¿Javier?», susurró dando un paso atrás, su mente acelerada. «¿Tú no eres Juan?». Él maldijo en voz baja. Su mano buscó la de ella y su voz era urgente. «Sofía, espera, déjame explicarte». Pero los paparazzi se acercaron.
Las luces parpadearon, y él la empujó hacia un auto que esperaba en el borde del viñedo, con un agarre firme pero suave. «Entra», dijo abriendo la puerta, y ella se deslizó dentro, con el pulso acelerado mientras él la seguía, cerrándola de golpe. El auto arrancó. Los neumáticos crujieron la grava, dejando atrás las cámaras, pero el impacto persistió. Sus manos temblaban en su regazo. «Javier Castillo», dijo con la voz temblorosa volviéndose hacia él. «Multimillonario tecnológico, ¿ese eres tú?» Él asintió con la mandíbula apretada y los ojos fijos en el camino que tenía por delante. «Sí, no quería que te enteraras así». «¿Por qué mentir?», preguntó. Su tono era agudo y el dolor se filtraba a través de ella. «Juan, ¿qué fue eso?» «No estaba mintiendo», dijo mirándola y su voz se suavizó. «No sobre las cosas importantes. Yo solo quería que me vieras, no los titulares, no el dinero». Ella lo miró fijamente. El vestido roto, la boda, el momento del micrófono chocando juntos. «Podrías habérmelo dicho. Después de anoche, después de todo». «Lo sé», dijo él, su mano flotando cerca de la de ella, luego retirándose. «Debería haberlo hecho. Lo siento». El coche zumbaba. El viñedo se desvanecía detrás de ellos y a Sofía le dolía el pecho. La ira, la gratitud y la confusión se enredaban con fuerza. Él la había defendido, le había dado la vuelta a la noche, pero este giro, la dejó tambaleándose. ¿Quién era él para ella ahora? ¿Juan, el hombre que la había levantado? ¿O Javier, el multimillonario que había puesto su mundo patas arriba? «Necesito tiempo», dijo finalmente, dando un paso atrás, con voz firme. «Para resolver esto, para descubrirte a ti». Él asintió, con la mandíbula apretada, pero los ojos suaves. «Tómalo. No voy a ir a ninguna parte». Ella lo vio irse. La puerta se cerró con un clic y se dejó caer en el sofá, mientras su teléfono vibraba con más notificaciones. Amigos, extraños. El venenoso «Estás muerto para mí» de Clara. La traición le dolió, pero las palabras de Javier se aferraron con más fuerza. «Necesitaba que me vieras». No sabía si podría perdonarlo. No sabía si quería hacerlo. Pero la atracción estaba ahí, innegable, confusa, un hilo que no podía cortar. Afuera Javier estaba junto a su auto, el aire fresco de la mañana contra su piel y su mente acelerada. Se había desnudado más de lo que pretendía, y ahora las consecuencias también eran suyas. Lo arreglaría de alguna manera, pero el costo estaba subiendo, y no sabía si ella se quedaría. Sofía estaba sentada sola en su apartamento de Sevilla. La luz de la mañana se derramaba sobre los azulejos, y su teléfono zumbaba incesantemente sobre la mesa. Los titulares gritaban: «El multimillonario de la tecnología abandona su boda con una mujer desconocida», y cada palabra era un martillo en su pecho. El vestido esmeralda roto yacía arrugado sobre una silla, una reliquia de la boda de Clara convertida en circo, y las fotos en línea ardían en su mente. Su chal resbalando, el brazo de Javier rodeándola, el viñedo descolorándose mientras huían de los paparazzi. Javier Castillo. Juan no. Un multimillonario que irrumpió en el escenario, denunció la crueldad de Clara y la sacó de los escombros, solo para arrojar esta bomba. Le temblaban las manos. La ira y la gratitud luchaban en su interior mientras avanzaba. Los furiosos mensajes de Clara se acumulaban. «¿Qué diablos, Sofía? Tú me engañaste». Ella no había dormido. El viaje en auto se repetía en su cabeza. Su disculpa, su silencioso: «No quería que te enteraras así». La forma en que él la había mirado, crudo y suplicante. Ella había exigido respuestas, pero los paparazzi le habían robado el momento, y él la había dejado con la promesa de hablar más tarde. Más tarde fue ahora. El timbre de su puerta sonó, agudo e insistente,
y supo que era él antes de abrir. Javier Castillo, de pie allí con un suéter oscuro, sus ojos verdes ensombrecidos por algo pesado. «Sofía», dijo en voz baja, entrando mientras ella se hacía a un lado. Su silencio era un muro entre ellos. «Necesitamos hablar». «Sí, lo hacemos», dijo cruzándose de brazos y con un tono agudo mientras cerraba la puerta. «Javier Castillo». «Ese eres tú, no Juan. Tienes unos 5 segundos para explicarme antes de que te eche». Exhaló pasando una mano por su cabello, su postura tensa pero abierta. «Lo siento. Debería habértelo dicho. Debería habértelo dicho anoche, en el bar, antes de que todo esto explotara. Lo arruiné. ¿Crees?», espetó ella acercándose con los ojos llameantes. «Me mentiste. Te conté cosas reales, sobre mi vida, mi dolor, y tú te sentaste allí jugando a Juan como si fuera un juego. ¿Por qué? ¿Por qué mentirme?». Él encontró su mirada, resuelta, su voz firme pero áspera. «Porque no quería que me vieras como lo hacen los demás. El multimillonario, los titulares, el tipo con el dinero y el poder. Necesitaba que me vieras. Solo a mí». Se le cortó el aliento y sus palabras atravesaron su ira. Pero ella sacudió la cabeza y apretó los puños. «Eso no es lo suficientemente bueno. No puedes decidir lo que veo. Anoche te quedaste ahí, diciéndome que valgo más, atacando a Clara como un héroe. Y todo el tiempo, ¿estuviste ocultando esto? Confié en ti». «Lo sé», dijo, apretando la mandíbula y flexionando las manos como si quisiera alcanzarla, pero no se atreviera. «Y yo también confié en ti, más de lo que he confiado en nadie en años. Por eso no te lo dije. Algunas personas me miraron y vieron signos de dólar, agendas, un trampolín. Tú no lo hiciste. Me viste, Sofía, y no podía arriesgarme a perder eso». Ella lo miró fijamente, con la garganta apretada, las lágrimas picando en sus ojos mientras su confesión se asimilaba. Entonces, ¿qué se suponía que debía ser? ¿Alguna prueba? ¿Ver si me quedaría sin saber quién eres? «No», dijo acercándose, bajando la voz, urgente. «Nunca fuiste una prueba. Fuiste una oportunidad. Una oportunidad de sentir algo real, no la mierda pulida con la que trato todos los días. Te vi en esa cena, recibiendo los golpes de Clara como si no te desconcertaran, y no podía apartar la mirada. Luego, en el bar, te abriste y quería conservar eso, solo por un tiempo». Le dolía el pecho. Su honestidad era una maraña de dolor y tensión. Recordó el bar, su risa, su fuerza silenciosa, la forma en que había escuchado como si sus palabras importaran. «Deberías habérmelo dicho», dijo ahora más suave, con su ira desbordándose. «Después del bar, después de anoche, antes de que todo el mundo lo supiera». «Iba a hacerlo», dijo, sus ojos buscando los de ella. «Lo juro, lo estaba. Pero luego ocurrió la boda y Clara... y no podía permitir que siguiera lastimándote. No planeé lo del micrófono, Sofía. Simplemente... reaccioné». Ella se rió, un sonido entrecortado, secándose los ojos. «Reaccionó. Convertiste su boda en una zona de guerra. Para mí. Para ti», dijo con voz firme, sin dudarlo. Y lo haría de nuevo. La habitación quedó en silencio, sus palabras colgando entre ellos, y el corazón de Sofía latió con fuerza, atrapada entre la traición y la cruda verdad en su mirada. Quería odiarlo, quería empujarlo afuera y cerrar la puerta, pero su posición, su disculpa, la forma en que la veía, la mantuvieron allí. «No sé qué hacer con esto», admitió con la voz temblorosa. «Tú eres Javier Castillo. Mi vida es un desastre ahora. Esos titulares, los mensajes de texto de Clara. Ella cree que yo planeé esto». «No lo hiciste», dijo él, su mano finalmente alcanzando la de ella, tentativa, cálida. «Y lo arreglaré, lo que sea necesario». «¿Cómo?»,
Preguntó retirando la mano y entrecerrando los ojos. Esto no se puede deshacer. La gente nos vio. Piensan que soy una cazafortunas o una reina del drama. No pedí que llamaras la atención. Lo sé, dijo con la voz ligeramente quebrada. Y odio haberte arrastrado a esto. Pero no me iré, a menos que tú me lo digas. Ella lo miró fijamente. Su mente era una tormenta. Su mentira, su rescate, los titulares llenos de preguntas que ella no podía responder. ¿Quién era él para ella ahora? ¿Juan, el hombre que la había levantado? ¿O Javier, el multimillonario que había puesto su mundo patas arriba? Necesito tiempo, dijo finalmente, dando un paso atrás, con voz firme. Para resolver esto, para descubrirte a ti. Él asintió con la mandíbula apretada, pero los ojos suaves. Tómalo. No voy a ir a ninguna parte. Ella lo vio irse. La puerta se cerró con un clic y se dejó caer en el sofá, mientras su teléfono vibraba con más notificaciones. Amigos, extraños, el venenoso «Estás muerto para mí» de Clara. La traición le dolió, pero las palabras de Javier se aferraron con más fuerza. Necesitaba que me vieras. No sabía si podría perdonarlo, no sabía si quería hacerlo, pero la atracción estaba ahí, innegable, confusa, un hilo que no podía cortar. Afuera Javier estaba junto a su auto, el aire fresco de la mañana contra su piel y su mente acelerada. Se había desnudado más de lo que pretendía, y ahora las consecuencias también eran suyas. Lo arreglaría de alguna manera, pero el costo estaba subiendo, y no sabía si ella se quedaría. Sofía se hundió más en su sofá, el eco de la partida de Javier, su tranquilo «no voy a ninguna parte», chocó con el aguijón de su confesión. Su teléfono vibró implacablemente, una tormenta de notificaciones. Titulares que la calificaban de «mujer desconocida». Los furiosos mensajes de texto de Clara se acumulaban como cenizas. «Me humillaste. ¿Hemos terminado?» Ella confió en él. Se abrió en el bar, se inclinó hacia su puesto en la boda, solo para descubrir que Juan era una máscara. Javier Castillo, el multimillonario tecnológico, un hombre que había ocultado su verdad mientras destrozaba la de ella. Le dolía el pecho, dividida entre su cruda súplica. Necesitaba que me vieras. Y la traición de su silencio. Necesitaba espacio. Necesitaba respirar. Y cuando él le envió un mensaje de texto 1 hora más tarde, ¿podemos volver a hablar? ¿Por favor? Frente a ella lo miró fijamente, con el pulgar en el aire, y luego colocó el teléfono boca abajo, sin respuesta. El día siguiente fue largo y pesado. Sofía llamó enferma, con sus bocetos intactos y el vestido esmeralda desgarrado todavía arrugado en su habitación, como una herida que no podía afrontar. Caminó por su apartamento, los titulares dando vueltas en su mente. La mujer misteriosa del multimillonario tecnológico. Cada palabra era un foco de atención al que no se había apuntado. Los amigos enviaron mensajes, curiosos, solidarios, pero el silencio de Clara después del veneno habló más fuerte. Una amistad cortada entre los escombros. El rostro de Javier, sus ojos verdes, su postura feroz, seguía apareciendo, pero también su mentira, y ella no podía desenredarlos. Necesitaba distancia, un muro que reconstruir. Así que cuando él la llamó esa noche, lo dejó sonar, y su corazón se retorció cuando la pantalla se iluminó con su nombre. Al otro lado de la ciudad, Javier estaba sentado en su ático de Madrid. La ciudad se extendía más allá de sus ventanas. Su teléfono apagado después de la llamada sin respuesta de Sofía. Él lo había dejado al descubierto. Su razón para esconderse, su necesidad de ser visto. Y ella había retrocedido. Su silencio era una espada para la que él no se había preparado. Se sirvió un whisky, con el vaso frío en la mano, y se apoyó contra el mostrador,
su mente vagando hacia un recuerdo que rara vez tocaba, uno que reflejaba demasiado fielmente su dolor. Años atrás, él había sido diferente, más joven, más suave, un prodigio de la tecnología con una startup y una prometida llamada Elena. Ella había sido inteligente, ambiciosa, el tipo de mujer que llamaba la atención, y él la amaba, ciego a las grietas. Habían estado en una gala en Barcelona, su primera gran noche después de conseguir una financiación, y él llevaba un traje que no le quedaba del todo bien. Su cuerpo era más delgado entonces, y su confianza aún se estaba formando. Elena se había reído, fuerte, brillantemente, cuando él tropezó con una silla, y su voz se escuchó por toda la habitación. «Oh, Javier, no tienes remedio. Cíñete al código, no a la pista de baile». La multitud se había unido a ella. Sus risas eran un coro, y él había sonreído, restándole importancia, pero la humillación había ardido, una herida silenciosa que ella nunca había visto. Más tarde, en privado, volvió a reírse, con un tono más frío. «Tienes suerte de que esté aquí para suavizar las cosas. La gente quiere ganadores, no torpes». Él se lo había tragado, había construido su imperio, pero cuando ella se fue, en busca de una vida más hábil y brillante, él había prometido no permitir que nadie volviera a burlarse de él. Se había endurecido, se había escondido detrás de su riqueza, hasta que Sofía, su gracia bajo fuego, su calidez, rompió ese caparazón. Ahora su distancia era más profunda de lo que jamás lo habían hecho los golpes de Elena, y se preguntó si la había perdido al tratar de retenerla. Al tercer día, Sofía sintió el peso de su elección. Su apartamento era una jaula que ella misma había creado. Ella había ignorado sus mensajes de texto. «Lo siento, Sofía, déjame arreglar esto». Y sus llamadas, su silencio era un escudo, pero no alivió el dolor. Lo extrañaba. El bar, su risa, la forma en que él la había visto cuando Clara no. Pero la confianza era frágil, y él la había roto, incluso si su corazón hubiera estado en ella. Volvió a leer los titulares, las fotos de ellos huyendo, y se preguntó a quién habría estado protegiendo, a ella o a él mismo. Esa tarde, un golpe en la puerta la sobresaltó. Abrió la puerta, medio esperando a Javier, pero era una entrega. Una caja pequeña, sin nota, solo su nombre escrito con letra nítida. Dentro había un cuaderno de dibujo, grueso y prístino, y un juego de lápices, del tipo que ella había soñado tener. Se quedó sin aliento. Sus dedos trazaron el regalo y supo que era él, no un destello multimillonario, solo algo real, algo que él le había oído mencionar en el bar. No fue una disculpa, no del todo, sino un gesto, silencioso y crudo, que quebró su resolución. Ella le envió un mensaje de texto con las manos temblorosas. «Gracias por el bloc de dibujo. Necesito más tiempo». Y él respondió rápidamente: «Toma todo lo que necesites. Te esperaré». Las palabras persistieron, una promesa que ella quería creer, pero la distancia se mantuvo, su corazón atrapado entre el perdón y el miedo. Javier se quedó mirando su mensaje de texto. El alivio luchaba con la frustración. Ella no lo había excluido por completo, pero la brecha se hizo más amplia y él lo sintió. Ella alejándose, su pasado resonando en el silencio. La risa de Elena volvió a brillar, el aguijón de la gala, y vio el rostro de Sofía en la boda. El desgarro, la burla de Clara, la forma en que se había mantenido erguida. Él le había fallado, no al ponerse de pie, sino al esconderse, y ahora las consecuencias también eran suyas. Los titulares todavía zumbaban. La ira de Clara era un incendio forestal en línea. Mi dama de honor me traicionó con un multimillonario. Y sabía que Sofía llevaba la peor parte, sola. Sofía dibujó esa noche, con el nuevo lápiz suave en la mano, sus líneas marcadas e irregulares.
enredaderas, un vestido desgarrado, el rostro ensombrecido de un hombre. Ella no lo llamó, no volvió a enviarle mensajes de texto, pero su regalo estaba a su lado, una atadura que no podía cortar. La tensión aumentó. ¿Lo perdonaría? ¿Podría confiar en él? El mundo miraba, los titulares giraban y el silencio de Clara se alzaba, una tormenta esperando a estallar. Javier paseaba por su ático. Las luces de la ciudad se volvían borrosas, su mente en ella. Esperaría, había dicho, pero la distancia lo carcomía y su pasado susurraba dudas. ¿Había ido demasiado lejos? ¿Demasiado rápido? La fuerza de Sofía lo había atraído, pero ahora la mantenía separada y no sabía si ella regresaría. Sofía estaba sentada encorvada sobre su bloc de dibujo, el lápiz que Javier enviaba deslizándose por la página. Sus trazos agudos e inquietos, enredaderas retorciéndose, un vestido desgarrado sangrando en las sombras. Su mensaje de texto: «Toma todo lo que necesites. Te esperaré», brillaba en su teléfono a su lado, una atadura silenciosa que no podía ignorar. Habían pasado días desde su confesión, desde que ella se había alejado, necesitando distancia para desenredar el lío de su mentira y su confianza. Los titulares todavía sonaban: la mujer misteriosa del multimillonario tecnológico. Y el silencio de Clara se prolongaba, un frío vacío donde una vez vivió su amistad. Sofía lo extrañaba. Extrañaba la calidez de Juan, pero la sombra de Javier Castillo se hacía más grande, y su regalo era un recordatorio de lo que había visto en ella y de lo que había escondido. Dibujó hasta el amanecer, con el corazón atrapado entre el anhelo y la duda, mientras el mundo observaba su próximo movimiento. A la mañana siguiente, sonó su teléfono. No Javier ni Clara, sino un correo electrónico, nítido y formal. Sofía Morales, estamos encantados de ofrecerte un puesto como diseñadora gráfica principal en Luz Interior. Tu portafolio nos llamó la atención. Fecha de inicio negociable. Responde para confirmar. Ella parpadeó releyéndolo. Su pulso se aceleró. Luz Interior, una empresa de primer nivel, con una marca elegante y campañas de amor propio. El tipo de lugar en el que había soñado trabajar. Sus bocetos, atrevidos, crudos, publicados en línea a partir de ráfagas nocturnas, ¿le habían conseguido esto? Lo sintió demasiado repentino, demasiado perfecto, y un nudo se le retorció en el estómago. Ella no había presentado su solicitud. Alguien había presionado esto. Recorrió su bandeja de entrada, con la mente acelerada, y luego se quedó paralizada ante una alerta de noticias de horas antes. La firma de Javier Castillo adquiere Luz Interior en un acuerdo multimillonario. El nudo se apretó y la sospecha ardió. Javier. Su empresa, su dinero, ahora está ligada a esta oferta. Dejó su teléfono con las manos temblorosas y se quedó mirando el bloc de dibujo que él le había enviado, con el lápiz todavía en la mano. ¿Fue esto una trampa? ¿La jugada de un multimillonario para recuperarla, para arreglar las consecuencias con un trabajo colgado como cebo? La ira surgió, ahogando el destello de emoción, y agarró sus llaves. Su resolución se endureció. Él le debía respuestas, ahora. El ático de Javier en Madrid se alzaba, todo cristal y acero, una fortaleza que ella nunca había visto de cerca. Ella le envió un mensaje de texto. «Necesitamos hablar. Ahora». Y él respondió al instante. «Estoy en casa. Sube». El viaje en ascensor fue borroso. Su reflejo en las paredes pulidas mostraba a una mujer nerviosa. Jeans, una blusa holgada, su piel oliva enrojecida por el propósito. Las puertas se abrieron a su piso, y él estaba allí, esperando, su suéter oscuro casual, pero sus ojos verdes cautelosos, como si supiera lo que vendría. «Sofía», dijo haciéndose a un lado para dejarla entrar, en voz baja y cuidadosa.
¿Estás bien? No, dijo pasando junto a él, su tono agudo mientras se giraba para mirarlo en la extensión abierta de su sala de estar. Las luces de la ciudad se extendían más allá de las ventanas, un marcado contraste con su pequeño apartamento. Luz interior. Tú lo compraste y ahora me ofrecen trabajo. ¿Tú organizaste esto? Exhaló, sus manos deslizándose en sus bolsillos, su postura firme, pero tensa. Pensé que verías eso. No, no lo configuré, no de la manera que piensas. Ella se cruzó de brazos y entrecerró los ojos. ¿No es como pienso? Javier, no presenté la solicitud. Mi cartera está en línea, claro, pero esto... ¿De la nada, justo después de tu gran negocio? No juegues conmigo. No soy un caso de caridad que puedas arreglar con un cheque de pago. Apretó la mandíbula, pero su voz permaneció tranquila y mesurada. No eres un caso de caridad. Invertí en luz interior hace semanas, antes de la boda, antes de que todo esto estallara. Es una empresa sólida, buena gente, y sí, logré cerrar el trato. ¿Pero el trabajo? Eso depende de ellos. Vieron tu trabajo, Sofía, tus bocetos, tu fuego. No te elegí personalmente. Ella se rió, un sonido entrecortado acercándose. ¿Esperas que crea eso? ¿Después de Juan? ¿Después de que ocultaste quién eres? Irrumpiste en una boda. ¿Y ahora esto? Es demasiado conveniente. Lo entiendo, dijo sosteniéndole la mirada y flexionando las manos mientras las sacaba de los bolsillos. Entiendo por qué piensas eso. Te he dado todas las razones para dudar de mí, pero invertí en la empresa, no por ti, no al principio, sino porque creo en el tipo de belleza que respalda. Autovaloración, fuerza, todo lo que tienes en abundancia, tal como yo creo en ti. Su respiración se entrecortó. Sus palabras aterrizaron suaves pero pesadas, haciendo eco en el bar, la boda, cada momento que él la había levantado. Quería apartarlos, mantener sus muros altos, pero se hundieron, agitando la confusión que había cargado desde su confesión. «¿Crees en mí?», repitió ella con la voz temblorosa, buscando su rostro. «¿Y qué? ¿Este trabajo es una coincidencia? ¿No les diste un codazo?» Se acercó, sus ojos firmes en carne viva. «No les di un codazo, lo juro. Pero cuando vi aparecer tu nombre, sí, me alegré. Porque es cierto, Sofía, te mereces esto, y no por mí, sino por ti». Ella lo miró fijamente, su ira desbordándose, su mente una tormenta de dudas y posibilidades. La oferta era real. Sus bocetos se lo habían ganado, no su dinero. Pero su sombra acechaba. Su fe en ella era un hilo que ella no podía cortar. «No sé qué hacer contigo», dijo, ahora más suave, con las manos cayendo a los costados. «Sigues poniendo mi vida patas arriba, y no puedo decir si es buena o mala». «Está bien», dijo con voz firme y una leve sonrisa asomándose. «O puede serlo. Acepta el trabajo, es tuyo, no mío. ¿Y yo? Todavía estoy aquí, si me dejas estar». Ella sacudió la cabeza y una lágrima se deslizó mientras daba un paso atrás. «Necesito pensar. En el trabajo, en ti, en todo». Él asintió con la mandíbula apretada pero los ojos suaves. «Piensa. Estaré esperando». Ella se fue. El ascensor se convirtió en una neblina. La oferta de trabajo ardía en su bolsillo y sus palabras, «justo como creo en ti», resonaban con fuerza. De regreso a casa, miró el correo electrónico y luego sus bocetos, con el corazón atrapado entre la sospecha y la esperanza. ¿Fue obra suya o de ella? Y si ella lo aceptó, ¿qué significó para ellos? Javier la vio alejarse. Las luces de la ciudad se desvanecían más allá de sus ventanas, con el pecho apretado. Él había dicho la verdad. El trato era suyo, el trabajo era suyo. Pero el momento lo carcomía. Un giro que no había planeado. Ella dudaba de él y él no podía culparla, pero había dicho cada palabra en serio.
Ahora la distancia se volvió a alargar, y lo que estaba en juego era cada vez más alto. Sofía estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo de su apartamento, el correo electrónico de luz interior brillando en su computadora portátil, y la oferta de trabajo era un salvavidas que aún no podía aprovechar. La voz de Javier. Invertí en la empresa no por ti, sino porque creo en el tipo de belleza que respalda, al igual que creo en ti. Resonó en su mente. Una silenciosa tormenta de confianza y duda. Había salido de su ático sacudido, con el cuaderno de bocetos que él le había enviado abierto a su lado y su último dibujo, una mujer saliendo de las sombras, a medio terminar. Los titulares se habían calmado y la ira de Clara se había desvanecido hasta convertirse en un zumbido sordo en línea. Pero el peso de su verdad, su mentira y esta oportunidad presionaban. Ella quería creerle. Quería el trabajo en sus términos, pero los hilos de su influencia lo enredaban todo, y no sabía de dónde tirar. Al día siguiente, inquieta, ordenó su espacio, necesitando movimiento para aclarar su cabeza. Cogió un libro que había dejado en casa de Javier, una gastada colección de poemas de Lorca que le había prestado en el bar, una parte de sí misma olvidada en el caos. Ahora estaba en su estante. Regresó con el bloc de dibujo y cuando lo abrió, una nota doblada se deslizó y aterrizó suavemente en su regazo. Se le cortó el aliento y le temblaron los dedos mientras lo desdoblaba. Su letra era nítida y familiar. Sofía, fuiste lo único real que he sentido en años. Si alguna vez quieres la verdad, sabes dónde encontrarme. Javier. Las palabras la golpearon como una ola, cruda y desprotegida, despojando el brillo multimillonario del hombre que había conocido. Juan, el que la había escuchado, el que la había defendido. Lo releyó con el pecho encogido y las lágrimas en los ojos. Lo único real. Ni el dinero, ni los titulares. Ella. Se había alejado, había construido distancia, pero esta carta, escondida donde solo ella podía encontrarla, se sentía como una mano atravesando el espacio. Lo agarró, su resolución se resquebrajó y supo que no podía mantenerse alejada, ni de esto, ni de él. Una hora más tarde, estaba de nuevo frente a su ático en Madrid, con la ciudad zumbando debajo y su corazón latiendo con fuerza mientras presionaba el timbre. La puerta se abrió rápidamente. Javier allí, su suéter oscuro arrugado, sus ojos verdes abriéndose con algo parecido a la esperanza. «Sofía», dijo dando un paso atrás, en voz baja, sorprendido. «¿Estás aquí?» «Sí», dijo entrando, con la carta todavía en la mano, su tono firme, pero tenso. «Encontré esto». Ella lo levantó y sus ojos se clavaron en los de él. «¿Lo dijiste en serio?» Él asintió cerrando la puerta, sin apartar su mirada de la de ella. Cada palabra. No sabía si lo verías, si vendrías. Ella exhaló, acercándose. El espacio entre ellos se cargó. Casi no lo hice. He estado sentado con este trabajo, contigo, con todo, y todavía estoy enojado. Todavía me duele que hayas mentido. ¿Pero esto? Sacudió la carta con la voz temblorosa. Esto parece real, y necesito saber si lo es. Lo es, dijo con voz áspera, acercándose a ella, flexionando las manos como si quisiera tocarla, pero se contuvo. Eres real para mí, más que nada. He pasado años levantando muros, manteniendo a la gente a distancia, pero tú te abriste paso. Esa noche en el bar, en la boda, no pude fingir contigo, Sofía. Intenté protegerme y cometí un error, pero ya no me escondo más. Se le hizo un nudo en la garganta y su confesión se desprendió de capas. La calidez de Juan, la fuerza de Javier, el hombre que la había visto cuando ella se sentía invisible. Deberías habérmelo dicho, dijo, ahora más suave,
mientras su ira se convertía en dolor. Te habría visto con dinero o sin dinero. Te vi. Ahora lo sé, dijo. Sus ojos se suavizaron y una leve sonrisa apareció en sus labios. Era un idiota. Tenía miedo de que te marcharas si supieras todo el asunto. Tenía miedo de perder a la única persona a la que no le importaban esas tonterías. Ella se rió. Un sonido pequeño y tembloroso, secándose los ojos. Sigues siendo un idiota, pero tal vez seas mi idiota. Su sonrisa se amplió. La esperanza vaciló y le tomó la mano, vacilante y cálida. Tal vez. Ella dejó que él lo tomara. Sus dedos se curvaron en los de él. El tirón era innegable. Sí, estoy aquí, ¿no? Acepté el trabajo, por cierto, luz interior, a partir de la próxima semana. Su rostro se iluminó. El orgullo brillaba. ¿Lo hiciste? Eso es tuyo, Sofía, no mío. Te lo ganaste. Lo sé, dijo ella apretando su mano con voz firme. Y lo estoy haciendo por mí. Pero tú... Ahora eres parte de esto. No más mentiras, Javier. Lo digo en serio. No más, dijo, apretando más y con ojos feroces. Lo juro. ¿Me entiendes? Todo de mí. Ella asintió, su pecho se aflojó. La distancia se redujo a medida que se acercaba y su mano libre rozaba su pecho. Bien, porque quiero la verdad, toda ella, empezando por qué elegiste esa empresa. Él se rió entre dientes, bajo y cálido, abrazándola libremente, su aliento contra su cabello. Es justo. Es una larga historia. Comienza con una corazonada y termina creyendo en algo más grande. ¿Como tú? Ella se inclinó hacia él, con la cabeza apoyada en su hombro y la carta todavía aferrada en la mano. «Tengo tiempo», murmuró, y sintió su risa retumbar a través de ella, un sonido que había extrañado más de lo que admitiría. La ciudad se extendía más allá de las ventanas, un testigo silencioso mientras permanecían allí, enredados el uno en el otro, mientras el peso de los últimos días se disipaba. Sofía no tenía todas las respuestas. Luz interior surgía, las consecuencias de Clara persistían, los titulares aún zumbaban. Pero esto, sus brazos alrededor de ella, su verdad al descubierto, parecía un comienzo. Ella había regresado no solo por la carta, sino por él, y la atracción entre ellos se hizo más estrecha, un vínculo forjado en el caos y la honestidad. Javier la abrazó, su corazón firme contra el de ella, el alivio inundándolo. Ella había regresado, lo había elegido a él, los había elegido a ellos, y él cumpliría su promesa, sin importar lo que viniera después. El trabajo, la boda, el mundo que los observaba, era cosa de ellos, y él no la decepcionaría otra vez. Sofía se inclinó hacia el abrazo de Javier. Las luces de Madrid eran una suave mancha más allá de las ventanas de su ático, los latidos de su corazón firmes contra su oído. Su carta, tú eras lo único real que he sentido en años, todavía descansaba en su mano. Su peso era un puente a través de la distancia que ella había construido. Ella había regresado, lo había confrontado y su promesa, no más mentiras, la había hecho retroceder, sus manos entrelazadas y sus verdades puestas al descubierto. Se avecinaba luz interior, un nuevo capítulo que ella había reclamado. Pero aquí, en sus brazos, el caos de Clara, los titulares, la boda se desvanecieron hasta convertirse en un zumbido. Ella lo había elegido a él, los había elegido a ellos, y mientras inclinaba el rostro hacia arriba, sus ojos verdes se encontraron con los de ella, cálidos y feroces. Una pregunta respondida sin palabras. La lluvia empezó a golpear el cristal, un ritmo constante que se hizo más fuerte, y Javier miró hacia afuera, con una leve sonrisa dibujando en sus labios. «Suena como una tormenta», dijo en voz baja, apretando su brazo alrededor de ella. «Bien,
murmuró acercándose más. El calor de él la castigó. Me gustan las tormentas. Él se rió entre dientes, suave y profundo, y la giró suavemente, enmarcando su rostro con las manos. Yo también, especialmente contigo. Sus labios rozaron los de ella, vacilantes al principio, luego más profundamente, un tirón lento que deshizo la última de sus paredes. La lluvia caía con más fuerza, formando una cortina de sonido, y se quedaron allí, encerrados en un largo abrazo, mientras el mundo se reducía a solo ellos. Nunca pienses que tu tamaño es un límite, susurró él, su cálido aliento contra su oído, sus manos deslizándose hasta su cintura firmes y seguras. Es donde mis brazos finalmente se sienten llenos. Su respiración se entrecortó, sus palabras se hundieron profundamente. Un bálsamo para las heridas que había cargado desde la infancia. Burlas, miradas, golpes de Clara. Ella se apartó, buscó en su rostro y solo encontró la verdad, cruda y desprotegida. «¿Lo dices en serio?», dijo con la voz temblorosa. No una pregunta, sino una maravilla. «Cada maldita palabra», dijo con los ojos ardientes, y la besó de nuevo, lenta y ferozmente, sus manos trazando sus curvas como si fueran un mapa que hubiera anhelado aprender. El beso se hizo más profundo, una corriente que los empujó hacia su dormitorio. La lluvia era un pulso constante afuera. Una suave guitarra flamenca tarareaba desde un altavoz, bajo, conmovedor, un hilo de sonido tejiendo en el aire, mientras se quitaban capas. La blusa de ella se deslizaba al suelo y el suéter de él la seguía. No fue apresurado, no fue perfecto, simplemente real, vulnerable. Sus respiraciones se mezclaban cuando piel contra piel. Él la tocó como si ella fuera suficiente, más que suficiente. Sus manos suaves pero hambrientas, sus curvas llenando su agarre, su calidez encontrándose con las suyas. Ella se arqueó hacia él, sus dedos se clavaron en sus hombros y se movieron juntos, lento y apasionado. Una danza de curación, de confianza reconstruida. La lluvia golpeaba, la guitarra se hinchaba y después se abrazaron, enredados en las sábanas, con el silencio como un capullo a su alrededor. Nunca había sentido esto. Susurró ella con la cabeza apoyada en su pecho, los latidos de su corazón como un tambor constante debajo de ella. Yo tampoco, dijo, sus dedos recorriendo su brazo, su voz áspera por el sentimiento. Tú lo eres, Sofía. La cosa real. Ella sonrió, con lágrimas en los ojos, y se acurrucó más cerca. La tormenta afuera era un espejo de la paz interior. Habían sanado algo, unos a otros, a ellos mismos, y no era perfecto, pero era suyo. Está bien, una pausa rápida. ¿Alguna vez te han amado tan profundamente que te sanó? Comparte los comentarios y asegúrate de que te guste, y suscríbete si crees que el amor nunca debe ser superficial. Sofía y Javier lo encontraron. Escuchemos sus historias. Un año después, Sofía estaba más erguida, su piel aceitunada brillaba bajo las luces de la sala de conferencias en Barcelona, y su cabello recogido en un elegante moño. Los últimos 12 meses habían sido un torbellino. Luz interior la había lanzado a una carrera con la que solo había soñado, y sus diseños habían dado forma a una marca que defendía el amor propio. Pero la cosa no se detuvo ahí. Con el silencioso respaldo de Javier, su inversión, no su control, cofundó Alma Radiante, una plataforma para mujeres como ella, basada en el arte, las historias y la fortaleza. Hoy, asumió un nuevo rol. Su placa decía CEO Sofía Morales, un título que se había ganado a través de sudor y fuego. Javier estaba sentado atrás, con sus ojos verdes brillantes de orgullo y su traje elegante pero discreto. La sala estaba llena de ejecutivos y socios. Sus voces eran un murmullo cuando el presidente de la Junta la presentó. Estamos encantados de darle la bienvenida a Sofía Morales,
como directora ejecutiva de Alma Radiante. Su visión ya está cambiando el juego, dijo el presidente, y se escucharon aplausos, Sofía sonriendo y con la barbilla en alto. Había visto cómo Clara se desvanecía en línea. Su influencia en las redes sociales se desmoronaba después de la boda. Sus publicaciones eran escasas y su influencia era un fantasma de lo que había sido. Sofía no se había acercado, no había sido necesario. El silencio habló, una amistad perdida por su propio peso. Ahora, aquí, ella estaba sola, con la creencia de Javier como un pulso constante detrás de ella. Cruzó la habitación cuando la reunión terminó. Con pasos seguros, tomó su mano y se la llevó a los labios. «Siempre te queda bien», murmuró besando sus nudillos, su sonrisa cálida y real. Ella se rió, suave y brillante, apretando su mano. «Tú tampoco eres tan malo, Castillo». Se quedaron allí. La multitud disminuyó. Su título de directora ejecutiva era una corona que llevaba con gracia, y su presencia era una promesa cumplida. Los titulares se habían desvanecido. La boda era un eco lejano, pero Alma Radiante se levantó. Su plataforma, su voz, respaldada por un hombre que la había visto cuando nadie más lo había hecho. Habían construido esto, juntos, en real, un amor que no se doblegaba. Un último momento aquí. ¿Esta historia te hizo reflexionar sobre cómo tratas a los demás? Hablemos de la verdadera belleza en los comentarios. Si crees en el poder del amor, el respeto y la bondad, presiona el botón me gusta y suscríbete. Tú perteneces aquí. Gracias por ver la hermosa historia familia y nos vemos en la próxima.